Muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad, agradecemos muchísimo su presencia, pero sobre todo su compromiso con la memoria histórica de todos y todas aquellas mujeres que con mucho esfuerzo, mucha lucha y mucho sacrificio hicieron nuestro presente, forjaron nuestra historia. Gracias por estar aquí y por mantener viva la llama de nuestra historia, pero sobre todo, gracias por su compromiso con la resistencia que hoy enfrentamos en México en contra del neocolonialismo y el neoliberalismo. Cuauhtémoc es conocido como el máximo héroe de la resistencia en México. Su valentía y espíritu libertador lo convirtieron en un pilar en la defensa de las naciones originarias y en un símbolo imperecedero de la unidad de la náhuatl. Es por eso que el libro Cuauhtémoc, Águila que retoma el vuelo, del doctor Pablo Moctezuma Barragán, se presenta como una obra esencial y profundamente comprometida con nuestro pueblo, pero también con nuestra soberanía. Este libro no solo relata la historia de un gran líder, sino que también revive la urgencia de continuar resistiendo frente a los implacables embates que hoy tenemos del neoliberalismo. A través de sus páginas se mantiene viva la llama de la lucha y la esperanza y la necesidad de mantenernos firmes y con convicción. Le doy la bienvenida a nuestros invitados especiales, Juan de la Torre, el doctor Veraza y el doctor Pablo Moctezuma Barragán. A continuación, comienzo con el documentalista Juan de la Torre. Es un analista clínico titulado, dibujante, fotógrafo y cineasta. Crea su propia empresa, Oceatec, primera empresa mexicana de buceo profundo y operaciones costa afuera. Apoya a la Film Commission, que genera una importante derrama. Construye su casa en el árbol en 2004, frente al mar en Tulum, en Quintana Roo, que termina siendo el exitoso Hotel Jade Tulum Sueño Primitivo, único hotel que sin ningún daño soporta los huracanes Dean, Emily y Vilma, y que se convierte en un modelo que inspira a los ecoconstructores costeros actuales. Desde 2006, con la videoinvestigación Maya Subterráneo, ha advertido sobre las consecuencias que traerá la contaminación de los acuíferos, donde la pérdida de arrecifes, playas, epidemias y el sargazo son apenas algunas de estas consecuencias. Proporciona la versión de un Tulum sustentable mientras encuentra soluciones. Realiza diversos videos para hacer notar a la población del desastre ecológico que nuevos proyectos sin una visión amplia del medio ambiente podrían llegar a causar. Los invito a que le den un fuerte aplauso y doy la palabra al documentalista Juan de la Torre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gran gusto, un gran honor, doctor Pablo. También estas presencias, gente muy comprometida con lo que realizan. Me permití hacer para esta ocasión, para esto es un mosaico profundo de nuestra historia. Y es de tal valor este libro que prácticamente debería estar entre las más profundas áreas de nuestro ser, ¿sí? Porque voy a tratar de resumirlo en algo que escribí aquí para ustedes, ¿sí? Porque eso ya va del análisis directo de lo que está pasando allá en Izcatioc, ¿sí? Y de lo cual se trata este libro y otro libro que también escribió el doctor Jorge Veraza. Digámonos que basándote en antiguas historias que contaban los viejos de un poblado y en una mala copia de un antiguo mapa de un tesoro,
cuyo el mapa original lo deshizo el tiempo. Y que los dichos y el mapa por separado coinciden en que en una extensión de los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestro país, está enterrado en tan solo 3 metros. Y escarbas ahí, donde cada uno por su lado lo dice, el mapa y los dichos de los ancianos, y felicidades, ahí está el oro, y eres rico. Así de simple. Pero de repente llega el INAH y con toda su autoridad desmiente los dichos. Te dice que el mapa es una copia falsa y que además el oro que encontraste no es el oro al que se referían ni los dichos ni el mapa. Tal es el caso. Un anciano de esos que aún les queda eso que se llama sentido común, no se preguntaría el cómo es que llegó a esto el INAH, sino el por qué el INAH niega este hecho. En la metáfora anterior estamos hablando de un anciano común. En el caso del que se refiere el libro que tenemos aquí, Cuauhtémoc, águila que retoma el vuelo, se habla de Eulalia Guzmán Barrón, de una respetada y reconocida científica de amplio espectro de especialidades y experiencia, y que era del mismo INAH, la más destacada paleógrafa de su tiempo y una experta, bueno, de eso se trata, en descifrar y contextualizar antiguos escritos, que por su quisquilloso profesionalismo es que el INAH la seleccionó para que a la primera inconsistencia pues descartara la situación que estaba haciendo tanto ruido allá en la Sierra Guerrerense, en Ixcatiopan. Para ello, Eulalia, para cumplir con esto, como arqueóloga, se allegó de los mejores expertos en medicina forense, en metalurgia, en química, en mecánica de suelos. El resultado que dio esta investigación, que a su equipo le llevó solamente 7 meses de un trabajo exhaustivo, llevó a Eulalia de ser aquella autoridad de respeto y reconocimiento internacional al más implacable desprestigio y aislamiento. Desprestigio que los hispanistas siguen todavía a estas fechas avivando, hasta el día de hoy, a sus casi 40 años de su muerte. Porque hasta hoy le siguen dando, y le siguen dando. La burla, la mofa, ¿por qué? Efectivamente, es por eso. Su respuesta fue: estos son los restos de Cuauhtémoc, el último Hueytlatlani de la gran México Tenochtitlán. El punto es, si Eulalia veía lo bien que les iba a sus colegas de INAH por seguir la línea oficial, ¿qué le costaba negar y seguir los resultados y seguir disfrutando, como lo venían haciendo sus colegas, del renombre, del prestigio, la promoción, los privilegios que el sistema le daba a sus colegas? Con solo decir, no es Cuauhtémoc y ya, ¿no? Pero Eulalia prefirió el descrédito y el aislamiento en el que el INAH la hundió que negar los resultados, no su opinión, los datos de su resultado. Hoy, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, con más de 40 libros escritos, cientos de investigaciones publicadas en diversas revistas, periódicos impresos y digitales, videos, radios, conferencias, etc., a pocos meses del 500 aniversario del asesinato de nuestro último Hueytlatlani, Cuauhtémoc, me invita a este honor de la entrega de este importante documento, que es su último libro, Cuauhtémoc, el águila que retoma el vuelo, que trata el mismo tema que derrumbó el éxito de Eulalia Guzmán. Se necesita valor. Si me lo permiten, voy a describir lo que fui sintiendo a medida que yo leía esta obra. Cuauhtémoc, águila que retoma el vuelo. Es un águila que acecha, que extiende sus alas,
y sobre las 237 páginas distribuidas en 27 capítulos, se lanza, sobrevuela el mundo, al planeta, a la humanidad de cada época, a los países, a las instituciones de ayer y de hoy, y con la minuciosa vista que tiene Stabe, desmenuza dentro de sus vidas y contextos a cada persona, tanto a los invasores como a los invadidos, por las armas, por la religión, por la ambición o por las tres cosas. Destaca a los héroes de los traidores, tanto de la lucha por las armas como a los traidores de la historia, a los antiguos, a los contemporáneos y a los actuales. Ave de altura que nos regala su horizonte, su visión de arriba a abajo, de ayer a hoy. Nos regalan todo el panorama para que podamos mirar de dónde venimos hasta dónde estamos y poder escoger desde ahí, desde esta visión, a dónde vamos a ir, dónde y cómo mover y cambiar el vuelo desde su hermosísimo pueblo anidado en la Sierra Guerrerense, Izcatiopan, que la oficialidad hispanista arrincona, aísla y desdeña por haberse atrevido a mostrar justo ahora el tesoro que Cortés jamás pudo arrebatarle a Cuauhtémoc, el tesoro de la dignidad de nuestra historia, el de nuestra máxima fortaleza, el de nuestra identidad y por lo mismo negada. ¿Por qué hay que negarla? Porque aceptarlo sería reconocer que las culturas originales convivían en armonía entre ellas y con la naturaleza, sin dinero, sin propiedad privada y en plena comunalidad. Antecedente que despedaza totalmente el discurso capitalista. Es una razón suficiente para borrarla, para negarla, para eliminarla. Porque aceptar esto sería dar por hecho que de esta forma de vida e identidad pueden llegar a surgir, a brotar un Juárez, una Rosarios Castellanos, una Frida, un González Camarena, un Lázaro Cárdenas, un Julio César Chávez, una Josefa Ortiz de Domínguez, un Zapata, una Sor Juana Inés de Domínguez, Inés de la Cruz, un Villa, un Hidalgo, un Cuauhtémoc, que en potencia cada uno de nosotros lleva dentro. Y eso hay que evitarlo a toda costa. Y sobre todo porque comprueba que hay una forma de vida en la que convivir en paz y armonía con los demás, con la naturaleza, sin dinero, sin propiedad privada y en plena comunalidad es posible. Por eso, con esa típica terquedad hispanista, jolines, niegan un hecho obvio, simple y directo, y lo enmarañan todo. Por lo que en su libro, Pablo se encarga de desenredar la madeja hasta encontrar los hilos que une a cada uno de estos personajes negacionistas, dando no con un hilo de conexión, ni con un andamiaje que hay atrás, sino con todo un aparato de colonización real, actual, vigente, organizado, muy activo y eficiente. La Academia Mexicana de la Historia, que es una academia a la que también pertenecen Enrique Krauss y Eduardo Matus Moctezuma. Es una academia que es filial a la Academia Española también de la Historia, que tiene su sede en Madrid, que por su actividad prohispánica a todos estos personajes negacionistas de lo nuestro, es que el sistema colonialista los premia, manteniéndolos siempre en puestos privilegiados, de poder y de opinión irrefutable, simplemente porque yo lo digo. En libros, en publicaciones y en medios, puestos que entre ellos se reparten, como lo son la dirección de la UNAM, del INA, el Museo Nacional de Antropología y otras influyentes instituciones, sobre todo educativas y de gobierno. Una muestra más de hasta dónde puede llegar esto lo es nada menos que José Vasconcelos.
Deduzco, esto sí lo digo a motu propio, que este libro demuestra que con la misma facilidad que Lina afirma que cualquier cuchillo, vasija o construcción que encuentra son pruebas de sacrificios humanos, de canibalismo, de despótico y sanguinario poder azteca, puede negar con la misma desfachatez hechos obvios, simples y directos, si estos afectan el predominio hispanista, gringo o europeo. O sea, que el afirmar o negar a Lina depende de si esto beneficia o perjudica a estos intereses, y esto seguirá ocurriendo mientras el INA continúe en semejantes manos. ¿Por qué es tan importante poner en breve en manos de mexicanistas sanos y demás instituciones en manos así? Porque todavía hasta hace poco, este pasado 12 de junio por Zoom, no sé si lo llegaron a ver, los hispanistas, al anticipar estos ya los 500 aniversarios del asesinato de Cuauhtémoc, con el tema, notes el tema, a Cuauhtémoc a 500 años de su muerte, que esto lo expone Eduardo Matos Moctezuma. Si empiezan a ver el video, si tienen estómago, van a empezar a ver, ¿sí?, hasta la inocencia del título. En él hay una burla. No dice a 500 años de su asesinato, ni tampoco de su ejecución, si esto hubiera sido legal, ¿no? Dice Cuauhtémoc a 500 años de su muerte, como si la muerte hubiera sorprendido a Cuauhtémoc en su hamaca en la vejez. Es interesante verlo, no para hacerlo el caldo gordo a estos videos con vistas, ¿no? Sino es para observarlos, a todos los que participan en este evento, en un sereno análisis y ver su lenguaje no verbal. De la misma manera, y sin ningún empacho, él, o sea, el expositor Matos Moctezuma y su público, mantienen una sorna como de quienes comparten una travesura, la de denostar, la de hacer burla, la de hacer escarnio público de la seriedad científica de la ya fallecida Eulalia Guzmán, por haberse atrevido a afirmar que los restos encontrados en la excavación bajo el altar de la iglesia de Santa María de la Asunción en Ixcatiopan, Guerrero, eran los de Cuauhtémoc. Este perfil del hispanista es ese, como el de Vasconcelos, que escribe en 1941, Cortés, creador de la nacionalidad. O sea, ese fue el creador del sistema educativo mexicano. Nos podemos imaginar el impacto que ha tenido su interés ideológico colonialista en atacar la memoria histórica, la identidad, de desmoralizar a los pueblos originales y a los campesinos, teniendo en sus manos y a cargo la creación y difusión del sistema educativo mexicano. Por eso todos siguen esa misma línea de este discurso oficial, como un personaje que menciona Pablo en su libro, que fue el que descubrió y menciona el testamento de Hernán Cortés, que se llama Mariano Cuevas. Es un historiador que, para variar, es miembro de esta Academia Hispanista Mexicana y escribe de esto acerca de Ixcatiopan. Y en este tono lo dice: corre en estos días la especie o burda patraña de que en un pueblo del estado de Guerrero, no recuerdo su complicado nombre azteca, ni tengo ningún interés en recordarlo, como si fuera el Quijote, estaban los restos mortales de Cuauhtémoc. El tono, la burla, la sorna de una persona que trabaja en una institución de historia mexicana. A mí me parece el documento apócrifo, no lo he visto. Así como también el historiador José Avilés Solares decía: en nombre de la cultura nacional, protesto contra el estúpido falso Ixcatiopan, atribuidos a Motolinia. Y de ahí, con todo ese poder e influencia que el sistema oficialista hispanista les da, se desbordan con elogios por los asesinos de Colón, de Cortés, de Bernal, de Alvarado, etc. Mientras hunden en el desdén y el desprecio
todo aquello que enaltezca a las culturas originarias de México. Y desacreditan en automático a todo aquel que pretenda honrarlo. Su función es aumentar, esa es la función, en el mexicano, el complejo de inferioridad. Que desprecie y se avergüence de sí mismo el mexicano, de sí propio, de sí mismo, de los suyos, de su pasado, de su identidad, para que no se tenga empacho él mismo en traicionar sus valores, sus principios, incluso a su pueblo. Porque cuando se disuelve la identidad, se disuelve al grupo y con ello la resistencia, lo que facilita obviamente el despojo de su tierra y sus riquezas, que él, por sentir que no las merece, por ese desprecio que tiene hacia sí mismo, considera que los que vienen de afuera sí tienen ese derecho, porque ellos sí son buenos, porque ellos sí se las merecen. Eso es lo que trae detrás todo este sistema. Esa es una estrategia que les ha funcionado. Si los dirigentes del INAH aceptan que estos son los restos de Cuauhtémoc, no solo se les cae su estrategia, sino que además permiten que se reconstruya el orgullo, la identidad, la unidad nacional, y equivale a un aumento en la resistencia al saqueo. Después de leer el libro del doctor Pablo Moctezuma, te empiezas a dar cuenta del filoso sesgo colonizador de la historia oficial, sobre todo hispanista, que da cualquier dato o a cualquier descubrimiento, como el de en estos últimos 5 años, porque estos han empezado a presionar, no sé si lo han percibido. Los hispanistas han comenzado como nunca, y por lo cual hay que estar en guardia, porque nosotros sabemos que la Confederación de las Naciones de la Anáhuac contenían cambiantes alianzas, rivalidades, que eran naturales entre cualquier nación, y que si llegaban a algún conflicto, la mayoría eran resueltos por vía diplomática y por excepción por la guerra. Pero por un tipo de guerra no destructiva, sino de una diseñada para crear entre los contrincantes futuras alianzas. Esto es, para al final crear una comunidad. Por ello es que en nuestros pueblos se encuentra una sorprendente evolución humana, social, alimenticia, médica, de ciencias totalmente acordes a la naturaleza, pero no se encuentra una evolución de armas. Las armas que encontraron los españoles eran exactamente las mismas que tenían cientos de años atrás. ¿Por qué? Porque no las necesitaban. Y las que tenían no eran de exterminio, ni de superioridad destructiva clásicas que tiene Occidente. Eran para guerras creadoras de alianzas, de comunidad. En su mayoría, estas alianzas las formaban, como sabemos, 3 señoríos principales a los que, de muchas maneras, se podían asociar pueblos. Era un patrón que, con algunas pequeñas diferencias, se podían encontrar entre pueblos del Valle de México, de los purépechas, de los pueblos mayas y la multiculturalidad de las naciones de lo que hoy es Oaxaca. La independencia de la Anáhuac propició una búsqueda de una identidad nacional. ¿Y qué hicieron? Pues tomaron la que era más cercana, la de la Triple Alianza, que estaba céntrica y que era más notoria, que es la de la Triple Alianza del Valle de México. Con este acto, que es algo que está pasando en la actualidad, es que relegó a otras alianzas en esta imagen, que también eran parte de la Anáhuac. Un pequeño resentimiento que quedó ahí enquistado, entre criollos y mestizos sobre todo, que vivían en estas zonas relegadas. Y aunque es cierto que México no solo es Tenochca, los hispanistas actuales, así como hacía Cortés, saben muy bien sacar taja de esto, de esta tensión. Y lo están haciendo ahora. ¿Cómo lo están haciendo? Están usando esta tensión como una cuña que parte. Y ahora están financiando, promocionando, están dándole imprenta, medios y mucha difusión y reconocimiento a aquellos que sostengan el supuesto de que fue el odio acumulado entre los vecinos a la despótica, sanguinaria y sedienta de sacrificios humanos México-Tenochtitlán, la que detonó
la furia acumulada de sus vecinos en su contra. Y con esto borrar de la historia que España masacró a más de 20 millones de indígenas, que gracias a los datos que recopiló Bartolomé de las Casas, Teodoro de Bray pudo imprimir y preservar en sus grabados de 1656. Y bueno, esto está sucediendo ahora. No sé si lo hayan percibido, pero es muy común observar esta constante en los medios de que cualquier publicación habla de lo mismo, ¿sí? De que fue ese enojo contra la Triple Alianza de México-Tenochtitlán la que generó la invasión. Mientras ahorita en España, orgullosas con cabezas, hay orgullosas esculturas de Cortés que tiene bajo sus pies cabezas de indígenas. Aquí nos vienen a contar con que Cortés vino a librar a estos pueblos sojuzgados por los terribles aztecas y dejar de una vez por zanjado que no fue el salvajismo ni la Inquisición españolas los genocidas de tanta gente, sino el odio contenido que había entre los pueblos de la náhuatl. Cuando algo te indigna, es que todavía te queda dignidad. Los libros de Pablo, la verdad, me dejan enchilado. Motivado, pero enchilado. Ahora mismo, en el mundo hay una guerra. Hay un teatro de guerra global que afecta el orden mundial. Hay todo un teatro de operaciones que algunas son militares y otras no son militares. Lo bélico no solo es militar, es corromper, es robar, es mentir, es poner sanciones, es bloquear, es el despojo intelectual del capital, de tierras, de materias primas. Para nuestro caso, es de utilizar la historia como otra arma en nuestra contra, en borrar nuestro pasado, lo que nos hace comunes, lo que nos identifica, lo que nos une, a ti, a ti, a ti, a ti, conmigo, contigo, porque esto que nos une nos hace fuertes, es por lo que mantienen esta guerra profunda contra nuestra identidad. Cuando en el libro de Pablo menciona la infancia y la adolescencia de Cuauhtémoc en Iztacalpan, el ambiente natural que narra es porque aún se percibe ahí, en Iztacalpan. Ustedes van a ver y ahí todavía está ese ambiente, esa manera de convivir. ¿Tú te imaginas lo que es tener y ser un amigo de confianza tal que incluso arriesgue su vida por ti, aún sabiendo que estás muerto? Pero no solo un amigo es así, sino todos los que te acompañan. ¿Saben lo que es tener amigos así? Así eran los amigos que vienes entonces. Imagina esto mismo entre parientes, entre los que trabajan y entre los que organizan. Una lealtad que Occidente estirpa de nuestra esencia porque no puede ni soporta siquiera imaginarla. Niuyotl es la hermandad que conforman los pueblos, que esta supuesta ciencia se empeña en negar que existió con este mismo colonialismo. Y bueno, este es un recorrido de lo que sentí a través de tu escrito, de tu libro. No siento otra manera de decir, no puedo decir gracias, porque es imposible decir gracias a Eulalia Guzmán, es imposible decir gracias a todo el equipo que lo acompañó, es imposible también agradecer el trabajo a toda la genealogía de la familia Rodríguez Juárez. Es imposible decirle aquí a Perla Medina, a Abel Rodríguez, a Jorge Braza, ¿sí? Y a tu gran trabajo, Pablo, ¿sí? De esta lucha que parece que no se termina nunca. Gracias.
Muchísimas gracias por esas palabras tan emotivas y esa forma tan poética de describir el trabajo del doctor Pablo Moctezuma. A continuación, le daré una pequeña semblanza de nuestro siguiente invitado, el doctor Jorge Veraza, licenciado en Economía, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Fue coordinador y profesor del seminario de El Capital en la Facultad de Economía de la UNAM. Entre 1970 y 1986, durante 30 años ha desarrollado una interpretación rigurosa de la obra de Marx y Engels, autor de libros como Cuauhtémoc Negado, para la crítica a las teorías del imperialismo, Praxis y dialéctica de la naturaleza en la posmodernidad, Revolución Mundial y medida geopolítica del capital, Leer el Capital hoy, entre muchos otros. Fue galardonado con el 7º Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012 por su obra Del reencuentro de Marx con América Latina en la época de la degradación civilizatoria mundial. Cedo la palabra al doctor y un fuerte aplauso para él. Bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes, agradeciendo la invitación que me hizo Pablo Moctezuma para presentar su libro Cuauhtémoc, Águila que retoma el vuelo, junto a Juan de la Torre, María. Silintli y María. Bueno, entro de lleno a lo que venimos a platicar. Aquí tenemos Cuauhtémoc, águila que retome el vuelo. Pues esto es muy interesante, está muy bien pensado el título. ¿Ah? Águila que cae. No es águila que cae, águila que desciende. Bueno, si desciende, es para ascender otra vez. Y ahora es el momento del ascenso. Este es el águila que retoma el vuelo. Es un Cuauhtémoc que recordamos y está aquí, vivo, otra vez, y va otra vez a volar. Y somos nosotros. Y somos nosotros con él quienes vamos a retomar el vuelo. Así que el título inmediatamente nos involucra. Involucra tiempos, el pasado, el presente y nuestro porvenir, que no es algo que esperemos, sino algo que nace de nuestras manos, de nuestras alas, vamos a decir. Bueno, pero ¿qué pasó aquí? Hace como un mes y medio, Cuauhtémoc asesino, traidor y pederasta, de Eric Cárdenas, en un video que tituló Axopacatzin, el tlatoani oculto, a propósito, en el espacio de videos México antes de México. Bueno, y no hace mucho, hace unas 2 semanas, Eduardo Bonilla, del canal Somos Nómadas, Cuauhtémoc, el hombre y el mito. Bueno, pues Cuauhtémoc traicionó a su propio pueblo y es un mito. Y más recientemente, Juan Miguel Zunzunegui, al día siguiente de la conquista. Bueno, y la conferencia es dada en Casa de América. Y aquí tenemos a los verdaderos conquistadores, que los verdaderos conquistadores fueron los ejércitos indígenas aliados a Cortés, pues este y su pequeño ejército
de españoles, de ninguna manera pudieron haber vencido. La conquista no fue conquista, sino liberación indígena. Y los indígenas cooperaron con mucho cariño a la construcción de la Nueva España, iglesias, hospitales, universidades, puentes, todo fue hecho con cariño por los indígenas. Bueno, todas estas fantasmagorías contrahistóricas, o sea, a ver, vamos a ver, es que están por cumplirse 500 años del asesinato de Cuauhtémoc a manos de Hernán Cortés. Y entonces hay que sacar videos, ¿no? Que recuerden a la náhuatl, que recuerden a Cuauhtémoc, a los indígenas, que recuerden la conquista. O sea, y entonces son de este tipo los videos que están saliendo. Todas estas fantasmagorías contrahistóricas se basan en la elección doble de crear una leyenda negra antiazteca, complementada con una leyenda rosa de la conquista española, y la más rosa es la de Zunzunegui. Bueno, a ver, pero no hace un mes que Eduardo Matus Moctezuma, bueno, pues dio una conferencia. A ver si no lo tengo, a ver, aquí está aquí. Acá está. Cuauhtémoc a 500 años de su muerte, que hace un momento citó Juan de la Torre. Bueno, aquí, a ver, simplemente, Cuauhtémoc nació en Tlatelolco y nada tiene que ver con Izcatiopan. Bueno, sucede que Eduardo Matus Moctezuma formó parte de la Comisión Bonfil en 1976 y en 1980 publicó su dictamen arqueológico sobre el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcatiopan, pues algo así como negativo, diciendo que la casa real de Izcatiopan no tenía nada que ver con la casa real de Tenochtitlan. Bueno, entonces simplemente vamos a decir 1976, y desde ahí formuló la idea y en el 80 la publica. Vamos a poner el 80, 20 años, 24 años. 24 años y vuelve a decir la misma tontería, sin haber modificado, bueno, sería la verdad, ¿verdad? Hay que modificar la verdad, pero no, sin haber investigado un ápice, sin percatarse que todo esto había sido refutado. Bueno, ¿no te gustó la refutación? Refútala. Silencio. Esto no es seriedad de un investigador. Bueno, esto es lo que vuelve a repetirnos. Pero importa que esta intervención sencilla, pues las otras son más sofisticadas, ¿no? Para levantar esas fantasmagorías se requiere sofisticación. En cambio, para decir esta simpleza de que Cuauhtémoc nació en Tlatelolco y nada tiene que ver con Izcatiopan, pues no se requiere mucha sofisticación. El problema consiste en que, en realidad, para construir todas estas narrativas sofisticadas que les reseñé demasiado rápidamente, con alcances amargos y pérfidos como los que cada uno de ellos tiene, simplemente se requiere utilizar las fuentes que utilizó Eduardo Matus Moctezuma para llegar a esta idea, que Cuauhtémoc nació en Tlatelolco
y nada tiene que ver con Iztacalco. Una de las características fundamentales del libro Cuauhtémoc, Águila que retoma el vuelo, que estamos presentando, es justamente que se basa en todas las fuentes históricas sobre el tema y aquella fuente que todos los historiadores o pseudohistoriadores que estuve glosando sus trabajos en videos y demás, incluido Eduardo Matos Moctezuma, no se basan en esa fuente, en los documentos escritos de la tradición de Iztacalco. Entonces, yo me voy a ocupar de fijarme en esta fuente histórica, que es la que le da columna vertebral a este libro y que posibilita su negación, el obviarla, el silenciarla, el amordazarla, el denigrarla, construir toda esta serie de patrañas pseudohistóricas que muy rápidamente les referí. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver cómo están las hojitas. ¿Quién sabe cómo? Ah, acá estamos. Así. Para erigir su rocinegro argumento, porque es leyenda rosa de la conquista y leyenda negra de los aztecas y mexicas. Para erigir su rocinegro argumento, no muy variado, por cierto, todas estas fantasmagorías se basan en la misma genealogía acerca de Cuauhtémoc, la que lo señala naciendo en Tlatelolco de madre Tlatelolca, hijo del rey Ahuizotl, que es la versión que en 1604 ofreció Fernando de Alba Iztlizochitl y que sirviera en 1922 al historiador Luis González Obregón para escribir su Cuauhtémoc, rey heroico. Lectura obligada para los historiadores mexicanos hasta mediados del siglo XX. En ella se basó Alfonso Caso para pergeñar con base en una única fuente histórica, la aludida, la genealogía de Cuauhtémoc, que presentó en 1950 ante los investigadores de la Gran Comisión, ocupada en dictaminar acerca de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, exhumados en Iztacalco por Eulalia Guzmán. Precisamente hizo esta genealogía de Cuauhtémoc Alfonso Caso para que sirviera de criterio para deslindar completamente a Cuauhtémoc respecto de Iztacalco. Esto que nos viene a decir Eduardo Matos Moctezuma en su video a poco menos de un año de los 500 años del asesinato de Cuauhtémoc. Precisamente el doctor Eduardo Matos Moctezuma, como integrante de la Comisión Bonfil en 1976, para la misma ingrata tarea negacionista, siguió a pie juntillas, eso sí, sin citar a su maestro, Alfonso Caso, el criterio de la genealogía de Cuauhtémoc instaurado por Fernando de Alba Iztlizochitl, nada menos que el tataranieto del principal aliado indígena, político y militar de Cortés, Ixtlilxóchitl. Así que había muchas razones por las cuales dudar de la veracidad de Alba Iztlizochitl, al revés de lo que sostenía forzadamente Caso. De tal manera que 44 años después de haber entregado su viciado dictamen arqueológico, el doctor Matos Moctezuma a la Comisión Bonfil, hoy, metido a historiador, nos ofrece una semblanza de Cuauhtémoc
de cara a los 500 años de haber sido asesinado por Cortés, que lo enajena de Izcateopan, de su vida y de sus propios restos, precisamente echando mano de la misma cantaleta con la que en 1980 dictaminó que la Casa Real de Tenochtitlan no tenía ninguna relación esencial con la Casa Real de Izcateopan, presuntamente basándose para este dictamen en las vasijas encontradas en la zona arqueológica de Izcateopan. Pues se trata de exprimir las vasijas y le sale jugo, ¿eh? Pero en 1951, casi 30 años antes, Eulalia Guzmán había refutado en toda la línea la genealogía de Cuauhtémoc escrita por Alfonso Caso, de suerte que si en 1980 Matus Moctezuma quería utilizarla para normar su criterio, según el dictado de Caso de 1950, debía fundamentar que la genealogía de Caso era correcta y la refutación de Eulalia Guzmán no era tal. Por eso, simplemente, Eduardo Matos Moctezuma no citó a su maestro, aunque se basó completamente en su dictado para formular su dictamen arqueológico final. He aquí la medida implícita de cuánto les duele a los historiadores negros legendarios antiaztequistas y rosa legendarios de la conquista. He aquí cuánto les duele la impecable fundamentación lograda por Eulalia Guzmán de que los documentos de la tradición de Izcateopan constituyen una fuente histórica original de testigos de los eventos. Bueno, a ver, vamos a ver cómo hizo Eulalia Guzmán esta demostración. Esta es la refutación con la genealogía y biografía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso, de 1951. ¿De qué se trata? Caso utiliza una única fuente para presuntamente demostrar que Cuauhtémoc no nació en Izcateopan y que nació en Tlatelolco de madre tlatelolca. Pero Eulalia Guzmán utiliza todas las fuentes existentes, las que no usó Alfonso Caso y que conocía, pero que no decían eso. El único que sostenía que Cuauhtémoc era de Tlatelolco y de madre tlatelolca era Fernando de Alviztelxóchitl. El resto de fuentes no, incluyendo a Bernal Díaz del Castillo, que dice que Cuauhtémoc durante las luchas finales del sitio a Tenochtitlan no se rendía todavía porque estaba esperando refuerzos que le llegaran de sus familiares de parte de su madre de por el lado de Teloloapan, es decir, del lado de Izcateopan. Bueno, así que refuta puntualmente que el hecho de que Alfonso Caso hubiera utilizado la única fuente, la usó a modo, porque era la única que decía lo que a él le convenía que dijera, pero descartó el resto de fuentes y, sobre todo, de antemano y a priori, como fuente histórica, los documentos escritos de Izcateopan. Así que esta refutación de la
de la genealogía de Cuauhtémoc hecha por Alfonso Caso, pone la primera plataforma para demostrar que los documentos de Izcatiopan, que la tradición de Izcatiopan es un documento, una fuente histórica original, hecha por testigos presenciales. Sobre esta base, en 1955, Eulalia Guzmán escribe Cuauhtémoc, datos biográficos y cronológicos según la historia y la tradición de Izcatiopan. Claro, porque ella acaba de demostrar en 1951 que los documentos de Izcatiopan, compulsados con todas las fuentes históricas, también demuestran ser una fuente histórica original. Y entonces ahora se puede hacer una reconstrucción de esa naturaleza. 1955. Luego, en 1956, en este libro que tituló La autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, y que ahora está editando Ediciones El Guerrero Solar, lleva a cabo el trabajo, vamos a decir, inverso y complementario. Ahora utiliza de entrada a los documentos, a la tradición de Izcatiopan acerca de Cuauhtémoc, acerca de la genealogía y la gesta de Cuauhtémoc, y las vuelve a revisar, a comparar con todas las fuentes existentes, observando que son concordantes de un modo peculiar. En términos generales, plantean el mismo tema. No se contradicen entre sí, pero en particular, en los momentos en los que las fuentes, el resto de fuentes, son meramente generales o vagas, la tradición de Izcatiopan especifica con pelos y señales de qué se trató el asunto, una y otra vez. Bien, con esto cierra Eulalia Guzmán la demostración necesaria y la demostración suficiente, además del ejercicio de construir una historia de Cuauhtémoc, incluida su genealogía, que tenga por columna vertebral, además de usar todas las fuentes históricas, utilizar a la tradición de Izcatiopan. Así que este texto de Eulalia Guzmán sobre Cuauhtémoc es una de las fuentes muy importantes para el libro que está escribiendo y nos está presentando hoy Pablo Moctezuma Barragán, Cuauhtémoc, águila que retoma el vuelo. Bueno, después Eulalia Guzmán en 1958 todavía lleva a cabo un ejercicio para utilizar lo que ha probado formal y realmente que la tradición de Izcatiopan es fuente histórica original de la genealogía y biografía de Cuauhtémoc. Hace el ejercicio de reconstruir la gesta de la invasión española a Anáhuac y la gesta que ahí desempeñó Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc y todos los pueblos aliados a la Triple Alianza en contra de dicha invasión, precisamente utilizando para reconstruir pasajes oscuros de la invasión los documentos de Izcatiopan, no solamente los referidos a la genealogía de Cuauhtémoc, sino, por ejemplo, ¿por qué de pronto encontramos a Cuauhtémoc aquello de la pedrada que le tiró a Moctezuma, verdad? Es una mentira. Entonces, justamente, los documentos de Izcatiopan nada al respecto plantean, sino plantean en qué año llegó Cuauhtémoc a Teotihuacán, a Tenochtitlan, por qué llegó allí, por qué resultó ser
jefe, no Tlatoani, sino jefe militar de Tlatelolco, etcétera, etcétera. Una serie de aspectos particulares que quedan aclarados puso en Eulalia Guzmán en ejercicio al reconstruir frente a las mentiras de Cortés lo que realmente fue la invasión de Anáhuac. Bueno, ahí dejamos cómo ocurrió la demostración de Eulalia Guzmán. Y entonces, ¿por qué todos estos personajes que hablan de Cuauhtémoc, especialmente Matos Moctezuma, que habla explícitamente sobre Izcatiopan y sobre Eulalia Guzmán y sobre la tradición de Izcatiopan, por qué sigue utilizando, falto de toda seriedad científica, la genealogía de Cuauhtémoc que utilizara, que pergeñara Alfonso Caso en 1950 y que fuera refutada por Eulalia Guzmán en 1951 de la manera en que les platico? Esto no puede ser que nos sigan dando a tole con el dedo a los mexicanos, ¿verdad? Bueno, entonces, que es un arqueólogo muy reconocido, ciertamente. Oiga, pero para ser historiador y estar diciendo mentiras y que el resto de historiadores digan, sí, o con sorna, como es descrito, precisamente vean ustedes cómo todos hacen complicidad acerca de lo que está hablando Matos Moctezuma. Bueno, tenemos con Eulalia Guzmán una demostración científica de la autenticidad de la tradición escrita de Izcatiopan como fuente histórica original, que no solo no ha sido refutada desde 1951, en que fue formulada en su primera presentación. Esta es la primera presentación de la refutación que hizo. La primera demostración de la autenticidad de la tradición escrita de Izcatiopan como fuente histórica original. Sino que hasta la fecha ni siquiera ha sido intentado por ningún historiador o arqueólogo refutarla. No ha sido refutada, pero ni siquiera han intentado refutarla. Precisamente por la solidez del trabajo científico de Eulalia Guzmán. Tal es la fuente histórica original en la que se basa el libro de Pablo Moctezuma Barragán, fundamentalmente, además de utilizar todas las fuentes históricas existentes para narrarnos la vida y la gesta de Cuauhtémoc, justamente para establecer el vínculo entre el colonialismo, la resistencia contra el colonialismo y el neocolonialismo, y nosotros como luchadores y resistentes contra el neocolonialismo neoliberal, y nuestro vínculo práctico material con Cuauhtémoc. Práctico material, ¿qué significa eso? Bueno, pues Cuauhtémoc es un símbolo. No, mira, Cuauhtémoc era una persona de carne y hueso y que luchó y dio su vida junto con otros, al lado de otros, práctico materialmente, y luego siguieron más luchas práctico, no simbólicas, sino práctico materiales. Claro, y también las personas hacían algunos símbolos, ¿no? Y nosotros también nos acordamos, hacemos memoria de Cuauhtémoc, no lo simbolizamos, sino primero hacemos memoria en tanto que es nuestro compañero de lucha. Bueno, dejamos. Muchísimas gracias, doctor Veraza. Es muy interesante esta argumentación desenmascaradora que tiene usted, esta narrativa hispanista que ve a Cuauhtémoc como un hombre desarraigado, como un traidor, cuando es tan desafortunada esta visión que se tiene de Cuauhtémoc, y también muy desafortunado que a casi 500 años de la muerte de Cuauhtémoc se estén sacando estos videos tan desafortunados de Cuauhtémoc, cuando en realidad
es un símbolo de unificación, de lucha y de resistencia. Bien, presento a la compañera Cilintli Griselda Soriano, aquí a mi derecha. Ella es médico del deporte de la UNAM, médico tradicional náhuatl por herencia, formación en partería tradicional, activista y luchadora por la defensa de las artes y oficios ancestrales, en especial de la partería tradicional indígena. Portavoz y creadora junto con Amparo Calderón de la agrupación Comunidad de Casa de Medicina Tradicional y Partería Indígena en México, organización que se ha dedicado a la defensa de este arte y oficio, ello frente a las intenciones privatizadoras del mismo. Creadora de la Casa de Medicina Ancestral Indígena Teotepajale. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bueno, ya me presentó, pero quiero decir que Cilintli también, en mi nombre, caracol pequeño de agua. Esa es mi traducción de mi nombre, que me heredó mis abuelas de tradición. Y pues bueno, también aplicando, ¿no?, todo lo que nuestros compañeros hablaron, aumentando un poquito, creo que también existe todo lo que es la memoria histórica, que también nos reconoce y jamás va a reconocer ni la institución ni la academia, ¿no? Y que dejó un legado precisamente Cuauhtémoc de sus escritos, ¿no?, sus últimos escritos, ¿no?, que será transmitido de mamás, de papás, ¿no? Y esa es la memoria histórica. Y se quedó las cartas vivas allá en Iztacalpan, ¿no? Y que eso jamás la institución ni la academia lo va a poder reconocer, porque no es científico, ¿no? Fue trasladado, ¿no?, a través de las voces de los hijos para los hijos, ¿no? Y esa es nuestra verdadera tradición, y esa es nuestra verdadera herencia, que nos los dejaron, más de corazón, más de la parte hacia adentro de nuestro cuerpo, que es la parte espiritual, la parte emocional, pero también la parte física, y que a veces la institución y la academia quiere tener pruebas para decir fue o no fue, y sobre todo criminalizar, ¿no?, nuestra historia, más que florecerla, más que decir esta es nuestra verdadera historia y esto es lo que somos como mexicanos y esa es la herencia como mexicanos. Y la institución y la academia parece que los mexicanos y la herencia que nosotros tenemos, ¿no?, hasta como ADN, pareciera que somos parte de la traición. Y creo que no debe de ser así. La parte que las comunidades indígenas actual tienen como herencia precisamente es lo que Cuauhtémoc dejó como legado en sus últimos escritos. Conserven la tradición a través de la memoria histórica. Y cada vez que mi mamá, que mi abuela me dice, tómate un té, porque mi abuela me lo enseñó así, 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 eso es parte de la memoria histórica. Y es algo que lo tenemos y lo defendemos desde nuestras casas, de nuestros propios territorios. Y cuando yo leí este libro, yo me remonté más a la parte bajo las normas y usos y costumbres que tienen nuestras comunidades indígenas. Yo cuando leí el libro y leí cómo es que el legado de Cuauhtémoc a través de 3.500 o más años se forjó nuestra cultura y él como uno de los últimos tlatoanis, no solamente fue su legado, sino también floreció más el náhuatl, construyó hospitales, construyó escuelas, dio igualdad a las mujeres, creación de los consejos, creación de las universidades gratuitas, el estudio. Y al ver cómo él empezó a crear esta formación política, social y comunitaria,
aún existen en nuestras comunidades indígenas, pero fue a través de la memoria histórica también, porque así lo puso y así lo escribió. Y entonces lo traemos a través de lo que nos dijo que lo teníamos que hacer, a través de lo que mi papá, mi mamá me enseñó. Yo hace poco fui a España y llegué a la Universidad de Sevilla y había mexicanos ahí que estaban tratando de descubrir nuevas cartas de las Indias y ellos me hablaban mucho de que estaban descubriendo escritos sobre Cuauhtémoc. Y ella, porque fue una jalisciense, me dice, no sabes las mentiras y las atrocidades de los escritos. Y dice, y yo hablando con ella le decía, esto lo tienes que escribir, esto lo tienes que demostrar, porque esto apenas está saliendo, apenas tú lo estás descubriendo, estaba en el rincón ahí, ¿no? Y este es el comienzo del despertar, porque él sí lo dijo, en 500 años nuestro gran Anáhuac despertará. Empezó esta gran invasión hace 500 años y no hemos terminado esta invasión. Seguimos en la invasión con lo privado, con el capitalismo, con las instituciones, con la academia, con el internet, a nivel político, a nivel social. Seguimos todavía en esa resistencia, pero él dijo que en 500 años íbamos a empezar a despertar. Y este es un comienzo. Este libro es un comienzo para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos nuestra verdadera historia. Que nos sintamos orgullosos y que nos sintamos felices, contentos de ser mexicanos. Y no como nos lo dice la institución. Vienes de una tradición traidora. No, venimos de una tradición guerrera, de una tradición científica, de una tradición que era mucho más avanzada en astronomía, matemática, poesía, artes, oficios, organización política, organización social, en donde había igualdades. Y creo que hoy tenemos que despertar a través de este legado que nos dejó Cuauhtémoc. Todos sus antecesores de papás, mamás que tuvo Cuauhtémoc, hoy honramos esta raíz. No, el nombre de Cuauhtémoc es el último, pero en realidad toda su raíz se ramifican en toda esta historia de ADN que él tuvo, pero que somos parte de ella. Sintámonos parte de esta lucha y de esta defensa, pero también sintámonos parte de esta despertar que nos muestra este libro. A mí me quedó muy adentro las palabras, son las palabras que tiene este libro que dice: prefiero morir y dar batalla antes de perder la libertad. Y pregunto, ¿estamos libres en realidad? ¿Estamos realmente dando la batalla? Hay comunidades que sí. ¿Cuántos hermanos no están muriendo por la defensa de nuestro territorio? Y cada vez que el gobierno y la institución se mete a un territorio y la destruye, se pierde un arte y oficio, se pierde una cultura. Y creo que también ese es el mensaje que da este libro. No dejemos de luchar. No dejemos de seguir despertando o querer seguir despertando, pero sobre todo
despertar a nuestros futuros hijos, nietos, porque bien lo dijo él, en 500 años nuestro gran Anáhuac despertará. Agradezco que haya escritores como Pablo Moctezuma, en donde él escribe como si estuviéramos ahí en el evento, ¿no? Y yo me imaginaba hasta los colores de las paredes, los colores hasta el olor, ¿no? Cuando él al principio decía, la partera recibió a este gran niño y lo recibió con la lectura del tiempo, porque éramos científicas y científicos. Y ella lee la lectura del tiempo y yo me imaginé a la partera viendo las estrellas y diciendo, este va a ser nuestro gran Tlatoani. ¿Por qué? Porque lo marcó el tiempo. Este libro va a ser no solamente el despertar, pero también que sea el principio de la lucha hacia nuestra libertad. Que la libertad no sea a través y a causa del sufrimiento que dejaron nuestros abuelos o nuestros ancestros. Tenemos que sanar, tenemos que aliviar las atrocidades que nos hicieron y decir que ya somos, ¿no?, seres de hace 500 años que nos dejó un legado y que ahora tenemos que luchar por nuestra libertad. Y eso es algo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. También me quedó muy bonito y muy claro la forma educativa que él menciona, cómo él a los niños les enseña a través de crear poemas. Él decía, pues bueno, vas a aprender matemáticas, vas a aprender ciencia, vas a poner astronomía, pero todo en poesía. Créalo en poesía. Y hoy nos enseñan todo lo contrario en las escuelas, ¿no? Y nos ponen un uniforme y nos ponen reglas a los niños, si tienes 10, indisciplina, ¿no? Una disciplina bien estricta, ¿no? Y no una disciplina de responsabilidad que te enseñan desde la casa, ¿no? Creo que este es un legado para nuestros hijos y debemos enseñarles a nuestros hijos que la educación tiene que ser no de competencia, sino de aptitudes y de actitudes. ¿Qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? Y conviértelo en poesía. Sea lo que sea, conviértelo en poesía. Este es el libro y así se siente este libro. Una poesía. Nos dicen pobres, pero quieren nuestra riqueza. Nos dicen que nos quieren tener esclavos a través de la tele y la radio y perdemos la libertad. Y aquí nos enseñan que no. Como águila, Cuauhtémoc, como el último mensajero, hagamos esta reflexión y lo que nos dejó en sus últimos escritos y su vida, cómo lo escribió, cómo los transcribió y cómo creó esta lucha y que dio por lo que hoy respiramos, vemos y caminamos. Somos un legado de ello. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Silintli. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que nos deja el libro es justamente esta necesidad de seguir luchando, de seguir resistiendo ante los embates del capitalismo, del neoliberalismo. Y justo como lo dice el libro, el águila que retoma el vuelo es como esta invitación a nosotros, ser justamente esta águila que vamos a retomar el vuelo en contra de toda forma de explotación que vivimos hoy. Bueno, finalmente vamos con nuestro anfitrión, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, doctor en estudios urbanos por la UAM Azcapotzalco, maestro en economía e historia, licenciado en ciencias políticas y administración pública. Se ha desempeñado como delegado en Azcapotzalco 2 veces, la primera de 1997 al 2000 y la segunda de 2015 a 2018. Actualmente es vocero del Congreso de la Soberanía y de la organización que lleva por nombre Mextequi. Ha escrito libros como La historia de la deuda externa de México, Los orígenes del PAN, Orígenes de la explotación y el sometimiento de la mujer, Mujeres en lucha, Moctezuma y el Anáhuac, Azcapotzalco, Globalización e identidad, Cárdenas, Morelos, La vida por la independencia, La vida y la lucha de Emiliano Zapata, entre otros libros, que justamente reflejan la vida de muchos de nuestros más grandes luchadores sociales. Además, es autor de más de 700 murales de mosaico y talavera distribuidos en lugares representativos de la Ciudad de México, murales que reflejan la riqueza de nuestra memoria histórica. Demos un muy fuerte aplauso al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Wally Yowali, buenas noches. Para mí es un gran honor y una gran alegría que estemos reunidos aquí en torno al recuerdo y al ejemplo de Cuauhtémoc. Quisiera leer el último mensaje que el Consejo, el Tlactocan, en voz de Cuauhtémoc lanzó a toda la náhuatl el 12 de agosto de 1521, el día previo a la rendición de Tenochtitlan. Nuestro sol se ocultó, nuestro sol se perdió de vista y en completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez volverá y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté en la mansión del silencio, muy prontamente reunámonos, estrechémonos y en el centro de nuestro ser ocultemos todo lo que nuestro corazón ama y que sabemos que es gran tesoro. Destruyamos nuestros recintos al principio creador, nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros recintos para la juventud, nuestras casas para el canto y el juego, que solos queden nuestros caminos y que nuestros hogares nos encierren hasta cuando salga nuestro nuevo sol. Los papacitos y las mamacitas que nunca olviden conducir a los jóvenes y enseñarle a sus hijos y a sus hijas mientras vivan cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada Madre Tierra Anáhuac. Al amparo y protección de nuestros destinos, por nuestro gran respeto y buen comportamiento que recibieron nuestros antepasados y que nuestros papacitos muy entusiastamente sembraron en nuestro ser, ahora nosotros ordenaremos a nuestros hijos y a nuestras hijas. No olviden informar a sus hijos cuán buena será, cómo se levantará y alcanzará fuerza, y cuán bien realizará su gran destino esta, nuestra amada Madre Tierra Anáhuac. Este mensaje fue emitido hace 500 años y es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que nos compete a nosotros
porque hoy por hoy es cuando este nuevo sol está surgiendo. Gracias a la lucha de todo un pueblo, gracias al compromiso de todos y todas nosotros. Creo que en esta reunión, pues es una reunión de compañeras, compañeros comprometidos con la lucha. Ahora nos toca a nosotros contra el neocolonialismo. El ejemplo de Cuauhtémoc sigue vigente tras 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y aquí entre nosotros tenemos compañeras como Ichel Báez, quien se ha dedicado al rescate de las lenguas originarias entre los rarámuris, los tusabi, llamados también mixtecos, para que la lengua y la cultura pervivan. Tenemos el gran honor de tener entre nosotros a Abel Rodríguez, que es la 14ª carta viva en Ixcatiopan, nieto de Salvador Rodríguez Juárez y miembro de la familia que durante siglos guardó el secreto y en 1949 dio a conocer dónde estaban y están los restos de Cuauhtémoc. A la compañera Perla Medina, incansable luchadora por nuestra cultura, y a quien le agradezco además esa águila que me regaló y que está al final de todos los capítulos del libro Cuauhtémoc, águila que retoma el vuelo. El compañero Jorge Veraza, quien en los últimos años ha realizado un trabajo fenomenal de rescate de la documentación, de toda la polémica, de todos los argumentos, y ha investigado a fondo y revalidado esa gran tarea de Eulalia Guzmán y de Ignacio Romero Vargas Iturbide. Es para mí un honor que esté aquí con nosotros y de paso les recomiendo la lectura de su libro Cuauhtémoc Negado. De Juan de la Torre, quien durante décadas ha estado rescatando nuestra cultura, dando a conocer los trabajos del doctor Romero Vargas, de Eulalia Guzmán, que ha realizado muy importantes videos y ahorita está realizando un video sobre Ixcatiopan de gran valor para las conmemoraciones del año que entra. Sabemos que el 28 de febrero de 1525, asesinó Cortés a Cuauhtémoc, y el año que entra, el 28 de febrero, se cumplen 500 años del asesinato. En la referida conferencia que dio Matos Moctezuma, es patético que él hable del juicio y ajusticiamiento de Cuauhtémoc, cuando fue un vil y artero y traicionero asesinato. Sin juicio. Sin juicio. Tenemos entre nosotros al general Salvador Guadarrama, quien durante décadas ha realizado una muy importante labor de rescate de la danza, de nuestra cultura, fundador de la conformidad Olincan, junto con Reina, que aquí está también entre nosotros, Reina Zamudio y Juan Zamudio. Su labor es invaluable. Tenemos a compañeros como Elena Burns, Pedro Moctezuma, grandes luchadores por el agua, en contra de no solo de los terratenientes, sino de los aguatenientes, impulsores de grandes colectivos que defienden una nueva ley general de agua, organizados en la organización Agua para Todos, Agua para la Vida, y que además
rescatan también desde hace décadas, Pedro Moctezuma desde hace décadas, rescata nuestra memoria histórica y nuestra verdadera cultura. Somos seguidores de Cuauhtémoc, estamos en resistencia. Entre nosotros tenemos a la compañera Mónica Soto y al compañero Héctor Torres de la promotora para la suspensión de la deuda pública, a la cual pertenezco con mucho orgullo. Y que siguen esa tradición de hace siglos. La esposa de Cuauhtémoc, Tecuixpo, fue la primera mujer que al morir en su testamento liberó a sus esclavos. La primera persona que liberó a los esclavos fue Tecuixpo. Ella se llamaba Iztaccíhuatl, conocida como Tecuixpo y bautizada por los españoles como Isabel Moctezuma, pero además en el testamento libera de deudas a todos sus trabajadores. Así es que ella también, su espíritu está en la promotora por la suspensión de la deuda pública. A compañeras como Tamara Barra, como Cintia Cruz, que durante décadas también han luchado en el movimiento mexicano de solidaridad con Cuba, por esta defensa, que es la defensa de todo ser humano de Cuba, que desde hace más de 60 años ha sido bloqueada y que libra una lucha de resistencia ejemplar. A compañeros que con gran creatividad a través de los videos y de las redes, pues nos ayudan a dar la lucha del modo en que actualmente la tenemos que dar. El compañero Eric López, que está aquí con nosotros, y el compañero Izcóatl Moctezuma. A compañeros que también durante décadas han defendido la soberanía nacional y a los trabajadores de nuestro país, como el compañero Andrés Peñalosa, que ha realizado un trabajo muy importante. Él estuvo en la Comisión de Salarios Mínimos presidiéndola y gracias a él se dio este primer empuje para que los salarios mínimos estén ahora al doble. Pero esa es nada más una de sus aportaciones, ha dado mucho más. Y al compañero Héctor de la Cueva, quien también se ha distinguido durante décadas por la defensa de los trabajadores, realizando un trabajo muy importante y de proyección nacional e internacional. Desde luego a la compañera Xilintli, médica tradicional, defensora de las parteras, de nuestra cultura, y quien trabaja incansablemente por rescatar nuestra raíz y nuestra identidad. La compañera María Díaz, gran defensora también durante muchos años de nuestra soberanía. La compañera Patricia Guerrero Guzmán, quien también desde el siglo pasado está muy activa en la lucha por la soberanía, en el movimiento urbano popular, en la UPRES, y quien desde niña se contagió de este espíritu de lucha. Allá en los 70s, hace 50 años, estábamos en el sindicato de Mexicana de Envases, que era un sindicato independiente, y Patti era una niña, ella andaba alrededor del local sindical, participando en las marchas, así es que lleva toda una vida de lucha. La compañera Sonia González, bióloga, que realiza una importante labor ambientalista y que también defiende de corazón
y con gran compromiso nuestra soberanía, así como la compañera Alicia Aguilar y la compañera Katia Medina, que realizan grandes aportes a nuestra lucha. El compañero Everardo García, defensor de nuestra soberanía. Personas como Citlali Moctezuma, que a través de la medicina, de una medicina comprometida, pues ha dado un gran ejemplo de entrega, de congruencia y sobre todo de humanismo. No está con nosotros, pero siempre nos ha apoyado y fue fundamental en la escritura de este libro. Nayeli Moctezuma, ahorita anda en Paraguay. Ella es una gran defensora de la unidad de los pueblos de América Latina y del Caribe. La compañera Itzel Moctezuma, bióloga, también con un trabajo muy comprometido con encontrar soluciones al medio ambiente y a un futuro en el cual podamos convivir con la naturaleza en completa armonía. A Javier Moctezuma, que toda su vida se ha conducido con mucho trabajo, rectitud, honestidad y sentido social. A Diana, que es una de las defensoras del colectivo Deuda por Clima. Al compañero Víctor Flores, que también, bueno, todos nosotros desde el siglo pasado, el compañero Paco, sindicalista también de décadas, hemos luchado juntos, pues ya todos desde el siglo pasado. Aurora, Abraham, que también realizan un trabajo muy importante en el ámbito artístico con sus murales. Está con nosotros la compañera Ana Luisa, Santiago, Andrea, quienes también están al pie del cañón en esta lucha por el rescate de nuestra identidad. De modo que esta es una reunión frente a los 500 años del asesinato de Cuauhtémoc, una reunión de compromiso. Cuauhtémoc se enfrentó al invasor extranjero, a los colonialistas. Nosotros hoy por hoy nos enfrentamos al imperio yanqui, a toda esta impulso desde el gobierno de Salinas de Gortari en adelante a la integración, primero económica, luego política y actualmente militar, que avanza a lo que llama la región norteamericana. Nosotros somos soberanos, somos mexicanos y no vamos a dejar de luchar hasta que México sea soberano económica, política, socialmente, por la soberanía nacional y la soberanía popular. Y no nos van a hacer un apéndice del imperio yanqui, y menos ahora que está muy agresivamente cocinando continuas guerras en contra de Rusia, de China, y por mantener dentro de su decadencia la hegemonía mundial. Escribí este libro con el corazón roto por el genocidio que sufre el pueblo palestino, y además reflexionando que ese mismo genocidio lo sufrimos nosotros, así como los sionistas no dejan piedra sobre piedra en Gaza y en general en Palestina. En la invasión española, los invasores españoles no dejaron piedra sobre piedra, así como hay un genocidio deliberado del sionismo contra los palestinos y su niñez. Así también los invasores españoles deliberadamente asesinaban de forma muy cruel a niños, a niñas, hasta
hasta por deporte mataban a los niños y a las niñas. De modo que esta lucha contra el colonialismo de Cuauhtémoc nos liga, la ligamos a esta lucha contra el neocolonialismo. Pero sabemos que pueblos como los pueblos de la Náhuatl y como el pueblo palestina, a final de cuentas, prevaleceremos. Hay un poema del Popol Vuh que dice: arrancaron sus ramas, arrancaron sus flores, arrancaron su tronco, pero no pudieron destruir nuestras raíces. Aquí están nuestras raíces y nuestras raíces darán nuevos frutos en el futuro, gracias a la labor de todas y todos. Este libro pues pretende desenmascarar pues todas las mentiras de Hernán Cortés. La historia que prevalece hasta hoy en día pues, está basada en los dichos de Hernán Cortés. Hernán Cortés no podía ni quería escribir la verdad. Él estudió leyes en Salamanca, fue notario en La Española, de modo que sabía de leyes y perfectamente estaba consciente que por sus acciones podía ser ejecutado, juzgado y ejecutado. ¿Por qué? Porque había una ley, la ley de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que decía que el que conquistara sin permiso del rey era reo de pena de muerte. Hernán Cortés huyó de Cuba sin el permiso ni del virrey ni del rey y llegó aquí a lo que llaman conquistar, pero fue a invadir. Y después de cometer todos sus crímenes, escribía tranquilamente a los 2 o 3 meses su carta de relación al rey, en donde él no iba a escribir una sola letra que lo incriminara. Todos los españoles que venían a las conquistas eran juzgados. Había un juicio de residencia cuando regresaban a España. Entonces Cortés sabía que iba a ser juzgado y en sus escritos pues él tenía que disculparse de cualquier posible acusación. Entonces inventó que él llegó aquí y que lo confundieron con representante de un señor que era el dueño de la tierra, cuando aquí no había propiedad privada ni había señores, y que voluntariamente le dieron el reino, aunque aquí no había reino, no había reyes, no había emperadores, ni príncipes, ni princesas, esas son instituciones europeas. Y que a Moctezuma no, pues lo mataron los mexicas, porque como Moctezuma fue un cobarde que le entregó todo, entonces su propio pueblo lo mató. En fin, todas esas historias que todavía se repiten hasta la actualidad, cuando la realidad fue que él se aprovechó de las costumbres tan sabias que teníamos aquí. Aquí antes de un combate se tenían 3 entrevistas, y el combate era hasta después de la 3ª entrevista, con un intervalo de 1 mes en cada entrevista, donde el pueblo más fuerte le daba al más débil alimentos y armas para que no se dijese que fue derrotado de forma inequitativa, pero además en la guerra no mataban, en las guerras no arrasaban como hacen los europeos. Lo que hacían era tomar prisioneros. A Hernán Cortés lo agarraron 5 veces. Pudieron haberlo matado 5 veces, pero no mataban. Debido a estas circunstancias y a otras muchas, la disparidad en el armamento en Europa, Europa era un pueblo bastante pobre que se la pasaba guerreando, pero tenían un gran desarrollo en armamento. Entonces llegaron con picas, con cañones, con fusiles, con armaduras de acero, contra las armas de madera, mallas de algodón, que es lo que tenían los nuestros. Tenían caballos, entonces un español bien armado en un caballo, pues era como un tanque contra 20 o 30 indígenas. Entonces hubo varias circunstancias, una de ellas importante fue la viruela que trajeron los europeos
aquí éramos muy limpios y no teníamos defensas. En Europa pues, tenían grandes pestes por todas las costumbres que tenían. La reina Isabel, la que inició la invasión de nuestros territorios de América, presumía que solo se había bañado 2 veces en su vida, cuando la bautizaron y cuando se casó. Entonces, bueno, estaban bien curtidos contra bacterias y gérmenes y aquí no. No sabemos si intencionalmente trajeron este enfermo de la viruela, porque en la Edad Media tenían esa costumbre en las guerras medievales de contaminar al campo enemigo, de echar gente apestada a los pozos o encima de las murallas, etc. No sabemos, el caso es que la mortandad fue muy grande, pero sobre todo se aplicó un sistema brutal de esclavitud que llevó a que cuando llegara aquí Hernán Cortés había de 25 a 30 millones de habitantes y en 1650 quedaba 1.200.000. De cada 15 personas murieron 14. Por eso comparo con lo que está pasando actualmente con Palestina. Entonces, bueno, la historia de Hernán Cortés prevaleció durante la colonia. En la colonia sabemos que los cronistas militares pues no podían ni querían decir la verdad, no iban a confesar sus crímenes, y que tanto los cronistas religiosos como los indígenas estaban sujetos a la censura de la Inquisición, de la corona, de la iglesia, y pues no podían salirse del guión que dictó Hernán Cortés y que aceptó el rey de España, Carlos V. Yo creo que él sí llegó a darse cuenta de algunas cosas que hacía Cortés, pero como le mandaba barcos y barcos llenos de oro, pues lo sobornó. De modo que durante toda la colonia siguió esta misma narrativa. En el libro se habla pues de esto, de los cronistas religiosos, de los cronistas indígenas y de los cronistas militares. Y esto ha continuado hasta la actualidad. En la actualidad estamos en el neocolonialismo y pues no conviene que el pueblo se dé cuenta de su autonomía, de su fuerza, que suba su autoestima y al dominio de nuestros pueblos les conviene continuar con esta narrativa de que somos unos salvajes, sacrificadores, humanos, etcétera. Incluso actualmente con esto del narcotráfico, pues los violentos somos los mexicanos, cuando todos sabemos que las armas vienen de Estados Unidos, allá se lava el dinero, allá se consume la droga, allá se distribuye la droga, pero el problema somos nosotros según ellos. Entonces, el rescatar nuestra verdadera memoria histórica es algo que no quieren las potencias neocoloniales, porque además es el rescate de toda una cultura de comunidad, de colectividad, donde la gente vivía en calpulis, cada persona tenía garantizadas alimentación, salud, cuidado, desde los niños hasta los ancianos. En fin, era un modo de vida en el cual eran sustentables. En cada calpulli sembraban sus alimentos, había la soberanía alimentaria en cada calpulli y sus abonos. Hoy por hoy hay crisis de fertilizantes en México porque se traen de Rusia, de China, en lugar de producirlos en nuestro país. Entonces, el retomar este ejemplo, no solo de Cuauhtémoc, sino de su civilización, pues traería soluciones que no le conviene a aquellos que solo buscan la ganancia y que para ellos la ganancia más importante pues son las guerras. Donde no hay guerra la provocan. Y detrás de todo este belicismo pues está el complejo industrial militar de Estados Unidos, provocando conflictos. Aquí no había ningún imperio, aquí lo que hacían era alianzas, hacían alianzas de 3, 4 pueblos, buscaban la alianza con otros pueblos, más que para guerrear era para no guerrear, para tener una forma de ponerse de acuerdo sin tener que pelear.
tenían un sistema, una legislación muy avanzada y siempre trataban de arreglar los conflictos, de ampliar las alianzas. Desde luego no había una nación, había más de 100 naciones y bueno, cada quien tenía su propia autonomía. Los tlaxcaltecas, huejotzincas, cholultecas, pues querían hegemonizar, hacer una alianza que hegemonizara y creyeron que con la alianza con Hernán Cortés, dentro de la cultura del Anáhuac, iban a lograr prevalecer. Nunca se imaginaron que iban a ser traicionados por Hernán Cortés y que toda la riqueza, todo el trabajo iba a ser de un señor allá a 9,000 kilómetros en España, un rey que nunca pisó, ningún rey de España pisó ninguna de sus colonias durante más de 300 años, y que fue dueño no solo del suelo, sino hasta del subsuelo. Entonces, los aliados de Cortés nunca imaginaron la trampa en que se metieron. Pero es muy importante entender esta lógica que llevó a varios pueblos a unirse y aliarse a Hernán Cortés. Entonces, en el rescate del ejemplo de Cuauhtémoc, de su defensa de esta gran civilización, pues tenemos muchas claves para construir un México sustentable, un México soberano en un futuro, y desde luego que esto nos conviene a nosotros, más no al neocolonialismo. En toda esta reflexión reconocemos y queremos al pueblo español. En España hay gente de bien, hay gente de trabajo, gente muy sabia, pero los que llegaron aquí eran presidiarios. En aquella época creían que la tierra era plana, ningún marinero quería aventurarse a alejarse de las costas, pensaban que al alejarse iba a hervir el agua y luego iban a caer en un precipicio. Y entonces los marineros no querían hacer estas travesías. Lo que hizo la reina Isabel al ver esta situación, un 21 de mayo de 1499 firmó un decreto en el cual todos los reos sujetos a pena de muerte o a cadena perpetua por crímenes, violaciones, robos, quedaban libres si se venían a estas conquistas. Entonces los que llegaron aquí fueron enfermos, salvajes, psicópatas. De lo mejor. Sí, de lo mejor, de lo peor. Al grado que dejaron despobladas todas las islas del Caribe. Podemos ir a Santo Domingo, a Cuba, a Puerto Rico, y pues vemos negros, mulatos, blancos, pero exterminaron a la población original. Nosotros estamos contra esos invasores, no contra el pueblo español. El pueblo español pues nos dio también un gran ejemplo de amor en españoles como Gonzalo Guerrero, que vino aquí a integrarse con nuestra cultura y a defendernos en contra de los invasores, o como Bartolomé de las Casas y tantos otros. Entonces no se trata aquí de una actitud xenófoba o contra ningún extranjero, sino en contra de la invasión, la explotación, el sometimiento, y por que los pueblos vivan libres, felices, respetándose unos y a otros en armonía. Una gran misión que tenemos en estos años que vienen es lograr construir esa armonía entre los seres humanos, entre sí, y de los seres humanos con la naturaleza. Y grandes ejemplos de ello lo tenemos en la civilización del Anáhuac. Es un gusto que de aquí al año que entra, pues construyamos un gran movimiento de conmemoración a Cuauhtémoc, a la gran cultura de la que nos debemos de sentir muy orgullosos, una cultura de las más importantes y especiales del mundo, y sobre todo en apoyar las resistencias. En México hay miles de pueblos, de colectivos luchando, resistiendo, son invisibilizados en gran medida, pero creo que el año que entra tenemos que, apoyados en el espíritu de Cuauhtémoc, continuar la resistencia que él inició hasta que por fin logremos ver ese nuevo sol. Y ese nuevo sol no es ni más ni menos que una sociedad
en armonía, en paz, con un desarrollo que lleve al bienestar de todas y de todos. Tenemos ese compromiso con Cuauhtémoc, quien lo dio todo por su tierra, y creo que nosotros podemos hacer ese mismo compromiso. La lucha, las semillas, por pequeñas que parezcan en un inicio, pues dan grandes frutos. A mí me ha dado desde la pandemia por sembrar semillas de aguahuete, y es impresionante porque son así minúsculas, y de esa semilla pues nacen árboles majestuosos. Creo que con nuestra lucha podemos lograr resultados y frutos muy, muy grandes. Así es que vale la pena vivir luchando, y vale la pena vivir para la lucha. Muchas gracias. Bueno, finalmente recordemos que a través del Congreso de la Soberanía estamos por conmemorar el próximo año los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, por lo cual se estarán realizando 500 acciones a lo largo de todo el país y también en el extranjero. Los invitamos a que participen en estas actividades que no solo incluirán presentaciones y conferencias, sino que también buscan abrirse a la participación de todas y de todos, permitiendo que cada uno de ustedes pueda contribuir mediante pequeñas pero significativas acciones. Esto es un llamado a recordar el legado de Cuauhtémoc y reafirmar nuestra identidad y nuestra historia. Que estas acciones sean una muestra del compromiso que tenemos con nuestro propio país, con nuestro propio bienestar y con la justicia. También queremos señalar que a través del Congreso de la Soberanía, los invitamos a seguir apoyando las valientes luchas que se llevan a cabo en todo el país. Es crucial que unamos nuestras fuerzas para respaldar estas resistencias que buscan la soberanía del agua, de la alimentación, del suelo y de nuestra propia gente, porque cada una de estas luchas representa un paso hacia un futuro más justo para todas y para todos. Finalmente, me gustaría concluir citando al doctor Pablo Moctezuma. El último mensaje del Güey Tlatoani, Cuauhtémoc-Zin, no es solo un llamado a resguardar la grandeza de la civilización de la náhuatl, ni tan solo un mensaje de memoria, de resistencia y esperanza. Es una convocatoria a seguir su ejemplo de lucha para actuar en las condiciones actuales en el siglo XXI para derrotar al neocolonialismo, a las y los que seguimos la tenaz lucha de la resistencia hasta la victoria, hasta que salga nuestro nuevo sol, como lo predijo Cuauhtémoc. Muchísimas gracias a todos y a todas, que tengan una excelente noche. Los invitamos a pasar por un poco de vino y un bocadillo para hacer más amena esta velada entre amigos. Gracias.